Hola, buen día mis niños de tercero, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de ética y religión, retomando nuevamente las parábolas. Antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a decirle gracias Papito Dios por este nuevo día, por los alimentos, por nuestra familia, por todo lo que nos regalas diariamente. Te pedimos, Papito Dios, por todos los niños del mundo que se encuentran enfermos o abandonados en las calles, para que tú los cuides, los protejas de todo mal y peligro y les dé la sanidad. También te pedimos, Papito Dios, por todos los papitos del mundo que deben salir a trabajar, por todos los familiares de nosotros que deben salir a trabajar, para que los cuide y los proteja desde que salen de su casa hasta que vuelven a ella. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. Antes de iniciar nuestra clase vamos a cantarle una canción muy linda, Papito Dios, que ya yo creo que ya se la deben estar aprendiendo porque la hemos escuchado en varias ocasiones y es muy hermosa. Las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. ¿Cómo es? Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír, su solecito caliéntame a mí. Miro la luna, carita feliz, luna, lunita, alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tan, tan, tan. Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así: yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír, para sonreír. Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez. Cuando me levanto recuerdo también, Él está conmigo hasta mi vejez, hasta que sea abuelito. Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice ton, ton, ton. Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice ton, ton, ton. Se acabó. Listo, en el tema de hoy, 24 de junio, vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Vamos a recordar que la parábola son las historias que nos deja enseñanza. Vamos a leer un poco y luego vamos a ver la historia en dibujos animados. La parábola del hijo pródigo lo encontramos en Lucas 15 del
11 a 32. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. El padre, conmovido, fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió con besos. El hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre ordenó a los criados: saquen pronto lo mejor ropa y vístanle, pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el becerro más gordo y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Entonces vemos la felicidad de ver al padre a su hijo, a pesar de que él no hizo las cosas bien, ¿cierto? Vamos a ver un poquito más a fondo la historia con dibujos animados. ¿Listo? De regreso a casa. ¿Por qué Jesús dedica su tiempo a gente que hace cosas malas? Se preguntaban los líderes religiosos. Entonces Jesús les contó una historia acerca del amor de Dios. La historia es así. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le pidió a su padre el dinero que recibiría cuando él muriera. Con su corazón herido, su padre le dio al hijo menor la mitad de su propiedad. El hijo se fue a un país lejano y desperdició todo el dinero. Luego vino el hambre y tuvo que vivir de alimentar cerdos. Él deseaba poder comer de la comida de esos cerdos. Los sirvientes de mi padre están mejor que yo, pensaba. Volveré a casa y admitiré que he pecado contra él y contra Dios. Tal vez me contrate como uno de sus siervos.
El hijo regresó a su casa. Mientras aún estaba lejos, el padre lo vio. Corrió hacia él y lo abrazó. «No soy digno de ser tu hijo», le dijo a su padre. «Traigan la mejor túnica», mandó el padre a sus siervos. «Pónganle un anillo en su dedo. Cocinen el becerro más gordo. Mi hijo estaba perdido y ahora lo he encontrado». El hijo mayor se enojó mucho cuando escuchó la celebración. «No es justo», se quejó. «Yo he trabajado fielmente y no he recibido nada. Él desperdicia tu dinero y recibe una fiesta». «Todo lo mío es tuyo», dijo el padre. «Tu hermano estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido y lo he encontrado. Entonces, ¿qué más podemos hacer sino celebrar?» Bueno, acá hay una pregunta en la historia que contó Jesús. ¿Quién amaba tanto al hijo menor que celebró su regreso? La respuesta correcta sería la 2, que es su papá. La enseñanza de esta parábola se basa en 3 conceptos espirituales. Primero vemos el pecado, que lo vemos representado en la rebeldía que tuvo el hijo menor al pedirle a su padre la parte de la herencia. Tanto la rebeldía como la avaricia de tener dinero, ¿cierto? Vemos también el arrepentimiento, que está representado en el sufrimiento del hijo cuando malgastó su herencia y se quedó sin nada, sin recursos ni amigos. Aquí el hijo se arrepintió de haber gastado ese dinero, de haberlo pedido y haberlo malgastado en cosas que no debía. Y por último, encontramos el amor, que es representado en la misericordia del padre al perdonar a su hijo cuando él regresó. Hizo una fiesta y ordenó vestirle con los mejores trajes y le mandó a colocar un anillo en su mano. El amor del papá era tan grande y es tan grande que es el mismo amor que nos tiene Dios a nosotros. Dios nos ama tanto que así nosotros hagamos cosas malas, a veces nos portemos mal, Él siempre nos va a amar. Y lo mismo pasa con nuestros papitos. Así nosotros a veces no hagamos las cosas bien o a veces las cosas no nos salgan como esperamos, ellos nos siguen amando, ¿cierto? De estos 3 conceptos, el concepto más importante es el amor. La parábola nos muestra que así como un padre recibe a su hijo que estaba perdido, de igual manera, Papito Dios nos recibe a nosotros sin importar lo que hayamos hecho. Su misericordia es tan grande que nos perdona
todo, absolutamente todo. Entonces, nosotros somos los hijos de Papito Dios y Papito Dios nos ama, así como hablábamos la vez pasada, no importa nuestros defectos, no importa nuestras cualidades, Dios nos ama tal cual somos, ¿cierto? Y así al igual que Él nos ama a nosotros, nos aman nuestros papitos. Encontramos en la parte del desarrollo del tema, bueno, acá van a resumir un poquito para que no tengan que escribir nada, realizan los dibujos, que son los dibujos del hijo pródigo, ¿listo? Después vamos a realizar esta actividad, ya hicimos la reflexión y sabemos y entendemos en nuestro corazón que Jesús nos ama, ¿cierto? Recuerda la parábola del hijo pródigo. Con esta parábola Jesús nos demuestra cómo es nuestro Padre Dios con nosotros. ¿Sabías que la palabra pródigo quiere decir alguien que malgasta o desperdicia sus bienes? O también el hijo que vuelve, el hijo perdido. Relaciona la columna de la izquierda y la derecha para formar padres. El hijo quería ¿qué quería el hijo? El hijo quería su herencia, ¿cierto? Él no le importaba nada más, sino le importaba solo la herencia que le diera el padre. Él trabajó cuidando cerdos, ¿cierto? Él quería comer lo que comían los criados de su padre, ¿cierto? Y su padre le hizo una fiesta al verlo volver porque él pensó que su hijo no volvería más. Entonces él le alegró mucho ver a su hijo. Ordena cronológicamente enumerando las acciones del hijo pródigo. Vamos a seleccionar. Entonces iniciamos, queda en la miseria, vuelve arrepentido, malgasta, pide la herencia a su padre, se va de la casa. Lo primero que hace es pedir la herencia de su padre, ¿cierto? Luego dice, no, yo tengo fortuna, me voy de mi casa. Entonces se fue de su casa. ¿Qué pasa después? Él, muy con todo el montón de dinero que tenía, de la herencia que le dio su padre, malgasta la fortuna, ¿cierto? Y luego queda en la miseria. Se queda sin nada, ¿cierto? Él queda sin nada. Él se arrepiente, se da cuenta que su padre le estaba dando todo y él no aprovechó lo que su papá le daba, ¿cierto? Que él iba a pedir perdón, se arrepintió y dijo que quería pedirle perdón a su padre y quería pedirle perdón a Dios por lo que había hecho, por lo que había malgastado, por la avaricia, ¿cierto? Y celebra su llegada. El padre celebra su llegada sin importar qué pasó, ¿cierto? Sin importar qué hizo con su dinero, cuándo volvió, si volvió. ¿Listo? De las siguientes frases, haz un círculo en la palabra correcta y tacha la incorrecta. Un hombre tenía 2 o 3 hijos. Él tenía 2 hijos, ¿cierto? Bueno, lo voy a señalar con una línea porque si le pongo círculo me la tapa. Entonces tenía 2 hijos. El hijo pidió la herencia de su padre. ¿Cuál fue el hijo que pidió la herencia de su padre? Fue el hijo menor, ¿cierto? El hijo menor fue quien pidió su herencia. El hijo ahorró o despilfarró toda su fortuna. Despilfarró es como que no la guardó o la desperdició. Entonces él la despilfarró. Arrepentido pensó en volver a casa, ¿sí? Él volvió arrepentido,
pensando en que su papá siempre le dio todo, que los criados del papá comían mejor que ni él. Él tenía ganas de comerse el alimento que comían los cerditos, ¿cierto? Su padre se alegró, se enfadó de ver su regreso. Él se alegró, hizo una fiesta, le buscó los mejores vestidos, ¿cierto? Su hermano mayor estaba muy enfadado, decía, pero ¿cómo era posible que él se hubiera ido de la casa y le hicieran una fiesta por volver y malgastar todo, ¿cierto? Él se enojó mucho porque él no veía que eso fuese correcto. El hijo estaba escondido, pero lo encontraron. No, el hijo estaba perdido, pero lo encontraron. Él se dejó llevar por la fortuna, porque creía que ahí iba a encontrar la felicidad, ¿cierto? Entonces, esta bonita historia del hijo pródigo nos deja una enseñanza muy bonita. Nos enseña que no importa los defectos que tengamos, no importa las cosas malas que nosotros hacemos, no importan nuestros errores. Así como Papito Dios nos ama a nuestra imagen y semejanza como somos, también tenemos una familia que lo hace. Tenemos una mamá, un papá que nos ama, que nos corrige con amor, ¿cierto? Por eso nosotros, cuando hacemos cosas que no debemos o cosas que sabemos que está mal, debemos pedir perdón, debemos arrepentirnos, ya sea con la persona que hayamos cometido el error o pedirle perdón a Papito Dios por haber hecho algo que de pronto Él se sienta triste de vernos, porque Él nunca nos va a dejar de amar. Así nosotros nos equivoquemos, tengamos errores, Papito Dios nunca nos va a dejar de amar. Nunca. Y así como Él nunca nos va a dejar de amar, nuestros papitos tampoco nos van a dejar de amar, porque ellos tienen sus ojitos igual que Papito Dios, nos ven con ojos de amor, con los ojos que veía este padre a su hijo cuando llegó, que se había perdido, que él creía que nunca más iba a volver, pero se alegró de que él volvió a su casa. Para esta clase no deben hacer la actividad de refuerzo, me envían solamente la evidencia de los dibujitos del hijo pródigo y el del tallercito que hicimos. ¿Listo? No les voy a dejar actividad de refuerzo, solo lo que les acabo de decir. Los dibujitos pueden hacer simplemente los dibujitos y copiar algunos pedacitos y realizar esta actividad, este tallercito sobre el hijo pródigo. Espero hoy hayan aprendido un poco más, que esta enseñanza la tengan en cuenta para la vida de ustedes, que sigan siendo esos niños juiciositos, que les ayudan a los papitos, que les hacen caso y que siempre quieren el bien para los demás. No olviden que si tienen alguna duda o inquietud del tema, me pueden escribir. Recordemos que las áreas de informática, de artística, de ética y religión la vamos a ver por videíto, y la clase de español sí la vamos a ver en vivo por Zoom. ¿Listo? Un abrazo, mis niños, Dios los bendiga, los quiero mucho. No olviden lavarse las manitas y hacerle caso a los papitos.